Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en esta ocasión a ¿Quieres saber cuál es el mejor juego de carreras? Hoy enfrentamos a Flameroost versus o contra Hit en una comparativa a fondo para ayudarte a decidir cuál te encaja más en tu ludoteca. Ya sé que me vas a decir, pero no estás comparando con Pole Position, no estás comparando con Fórmula D, no estás comparando Camel Up o juegos similares. No. Para mí, el único que les podría hacer sombra a estos dos es Pole Position. Pero no lo he probado, así que no os puedo hablar. Es una asignatura pendiente que tengo. Pero yo, si tuviera que jugar o tuviera que elegir un juego de carreras, estaría entre Flameroost y Hit. Y ahora, suscríbete si te gustan los juegos de mesa o si simplemente quieres evitar gastar dinero en el juego equivocado, ya que aquí encontrarás opiniones, versus, tops, partidas y muchos juegos de mesa del cual te hablaremos para que sepas elegir cuál es el mejor candidato para tu estantería. Ya sé que no esperabas este pedazo de spam que te acabo de meter, pero bueno, ya sabes que no suelo hacerlo, pero hay alguna vez que hay que probar cositas nuevas. Bueno, Flameroost, empezamos con el versus. Flameroost, juego de ciclismo, como veis en la portada. Ciclismo antiguo, no está ambientado en el ciclismo actual, en el cual vamos a manejar a dos corredores. El rodador, que va a tener cartas medias entre el 3 y el 7 y que va a ser más resistente y más constante, mientras que por otro lado vamos a tener al sprinter, que vamos a tener entre el 2 y el 9, teniendo esos picos en que habrá que controlar y que podrá tener caídas, bajones de ritmo, pero también podrá lanzarse. También es un juego en el que es muy táctico, habrá que saber cuándo poder atacar con un jugador o con un corredor más, el otro se queda un poquito por detrás para aprovecharse del rebufo, muy importante el rebufo, y además al tener dos corredores puedes hacer ese rebufo tú mismo. Y por el otro lado tenemos Hit, un juego de carreras de automovilismo, como vemos, también añejo, no está ambientado en un Fórmula 1 actual, está ambientado en coches, pues quiero recordar que era de los años 60, si no perdonarme. Y en este lo que tendremos es un único coche. Bastante importante el tema de subir y bajar de marcha, porque dependiendo de las marchas que subamos o bajemos, si estamos entre la marcha 1 y la 4 podremos jugar ese número de cartas. Muy importante en este aspecto el tema de del hit, del calor, del motor quemado, del boost también, de los turbos, de esos momentos en los que te puedes arriesgar. Y sobre todo mucho cuidado de controlar la gestión de mano, la gestión de cartas, porque si te salen solo cartas rojas te quedarás atascado. Por cierto, en Flameroost no lo he dicho, pero también cuando vas primero tienes lo que aquí se denomina fatiga. Y como comas mucha fatiga, en algunos momentos puede estar bien una carta de fatiga, por ejemplo en el descenso, pero como comas mucha fatiga, llegará un momento en el que no podrás avanzar tampoco. Eso más o menos sería de lo que van los dos juegos. Más allá de eso, decir que ambos juegos son del mismo autor. Hit lo ha sacado Asmodee, mientras que Flameroost lo ha sacado Maldito Games y anteriormente lo tuvo Devir. No voy a entrar aún en el tema del número de jugadores, ficha técnica y tal, porque eso lo hablaré en la escalabilidad. Como decía, aquí lo más importante es que en ambos juegos vamos a tener gestión de mano. En una vas a tener una gestión de mano doble, porque vas a tener dos corredores y vas a tener que elegir en cada caso, mientras que en el Hit vas a tener la gestión de mano de tu único coche, pero en uno solo juegas una carta y en el otro podrás jugar el número de cartas igual que marchas. También es importante que en Flameroost todo el mundo juega a la vez, es casi simultáneo, mientras que en Hit cada uno tiene su turno. Y aquí cuesta un poquito más y es una de las diferencias que puede haber. En ambos juegos hay rebufo, pero yo diría que el rebufo es mucho más importante en Flameroost y está mucho más tematizado y mucho más acorde en Flameroost que en Hit.
Como vais a ir viendo, está claro que además de ser del mismo autor, Hit está claramente basado en todas las mecánicas principales que tenía Flame Rush. De ahí que mucha gente diga que Hit es como un Flame Rush arreglado o mejorado. Ahora bien, preguntas que tú te puedes hacer como jugador de Flame Rush. Uso mi mejor carta ahora, la reservo porque cada carta que juegues se descarta y ya no la vas a poder utilizar durante el resto de la partida. Voy a intentar aprovecharme del rebufo, por lo tanto voy a jugar esta carta que es menor para dejar el hueco justo para aprovecharme del rebufo, o voy a tirar y aun comiendo fatiga me voy a quedar por delante. Sacrifico a un defensa, sacrifico a un ciclista para lanzar precisamente a su compañero. ¿Cómo intento gestionar ese desgaste sin perder ritmo? Quiere decir, ¿cómo uso las cartas de fatiga sin que se note que es un 2? Y por otro lado, en Hit lo que haríamos sería: fuerzo el motor para subir 2 marchas en vez de poder subir una. Puedo tomar esta curva sin estrellarme pero forzando al máximo. ¿Cuánto calor puedo asumir sin atascarme? Es decir, cuántas cartas rojas puedo comer sin llegar digamos, a saturar mi mano. Y luego el estrés, el tema del control, la gestión del estrés para saber si te juegas un turbo o me lo guardo porque no veo claro que me vaya a ser de utilidad. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la cámara de arriba para hablar un poquillo del arte y componentes y luego seguimos. Bueno, pues ya estamos en la vista desde arriba. Como veis, yo ya tengo el insertito en mi Flame Rush. Por cierto, expansión de Meteo, que ya sé que muchos no la tendréis o que no ha salido en español, pero yo ya la tengo, vale muy baratita y es independiente del idioma, o sea que si la encontráis en alguna tienda española, yo la recomiendo. Bueno, lo primero, hablar que mucha gente, yo entre ellos, ha criticado esto. ¿Esto qué es? ¿Esto de papel qué es? Vale que no necesitas mucho más y demás, pero bueno, esto personalmente a mí me parece un fallo. Claro, puedes decir, es que si fuera cartón y si además estuviera en doble capa o lo que quieras, pues ocuparía mucho más, sería mucho más caro. Para mí esto es, te diría que vergonzoso. Que un juego de estas características y que no es para nada barato. Voy a subirlo un poquito para que veáis las cosas que voy dejando aquí abajo. Esto me parece vergonzoso, que en un juego de estas características y de este precio no debería de venir. Tablero, lo primero, componentes muy buenos en Flame Rush. Se nota que es un juego añejo y que no lo han querido empeorar. Tablero modular, mientras que en Hit tenemos en la caja base tenemos 2 circuitos o 2 tableros con 2 circuitos en cada uno, ya que en cada lado vamos a tener un circuito diferente. Así que aquí partimos con 4 circuitos en el juego base. Muy buenos. Los tableros sí que es verdad que son muy buenos. Así que aquí tenemos nuestras curvas. También tengo la expansión de pelotón. Ahora, cuando hablemos de las expansiones, que les quiero hacer una parte, hablaremos largo y tendido de ellas. Vale, y aquí abajo tengo los tableros. Me vais a comparar este troquelazo, como veis. Un troquel gordo, no sé muy bien, pero bueno, ya os lo digo, es un troquel gordo. Me lo vais a comparar con los tableros de el Hit. Además, pues eso, aquí tengo todas las rectas y los ciclistas. Otro punto a favor, en este caso para mí, del Flame Rush son las bicicletas. Le dan 1000 vueltas a los coches, que sí que quedan bonitos, pero vamos, que no hay comparación lo grandes que son las bicicletas, lo pequeñitos que son los coches. Sí que es cierto que de haberlo hecho más grande, al pasar al tablero se hubiera visto. A ver si tenemos por aquí para que lo veáis. Claro, he cogido el negro, muy hábil yo. Sí que es cierto que si tú metes aquí un coche más grandote, hubiera ocupado más, pero es mismo tamaño, si os dais cuenta es mismo tamaño, y me vais a comparar unas minis con otras. Así que en cuanto a componentes, ya os voy a adelantar que a mí me gusta muchísimo más Flame Rush que Hit. Luego el tema cartas. El tema cartas son cartas... he ido a coger, esperar...
que he ido a coger una que no es de juego. Luego lo meto. Las cartas, yo os diría mismo tamaño y yo os diría que es el mismo tipo de carta. O sea, no creo que haya mucha diferencia entre unas cartas y otras. Así que en cuanto a cartas, no, ya os digo que no mejora mucho uno a otro. Así que en cartas os diría que hay un empate. Ahora bien, en cuanto a todo lo que hay de troquel, aparte de estos pequeños tableros, el troquel del Hit también es bueno. Los cambios de marcha, pues viendo lo que te puedes hacer en 3D, pues ya te puedes hacer una idea de que eran muy, muy mejorables. Por otro lado, ya veis que tengo inserto, ya veis que he pintado las minis, por lo tanto ya os vais a poder hacer una idea qué juego me gusta más cuando yo ni siquiera tengo aquí ni lo del inicio-salida, que lo hace todo el mundo con la 3D, ni los cambios de marcha, ni cosas de esas. Así que en cuanto a componentes, a mí personalmente Flame Rush creo que está muy muy logrado. Creo que uno de los puntos más flojos de Hit, y creo que no es perdonable, es el tema de los componentes. Por otro lado, el arte. Ambos artes son muy parecidos, es decir, aquí tenemos en todas las cartas es el mismo cambiando el número, por lo tanto es un arte que sin más, o sea, sí está ambientado en el ciclismo añejo. En cuanto a los coches, pues lo mismo, tenemos diferentes cartas, pero vamos, no me parece ninguna maravilla ninguno de los dos artes. No sé, aquí seguramente tengamos más cartas con diferente... más cartas distintas, por decir de alguna manera. Entonces, en cuanto a arte, pues si queréis le podríamos dar el punto al Hit, ya que los tableros, claro, al ser tableros, que no es tablero modular, en ese aspecto sí que ganaría Hit en cuanto a arte. Antes de irme a la otra cámara, voy a hablar del tema expansiones y lo voy a hacer ya desde aquí. A mí esto me parece fatal. O sea, me traes una caja base, me traes ya los huecos para 2 jugadores más que me vas a vender en las expansiones. A mí personalmente me parece mal. Sí, puedes decir, es más barato. Pero estás obligando a la gente a comprar las expansiones por el hecho de que tenga 2 jugadores más. Si quieres añadir una expansión solo añadiendo los 2 coches para así venderlo por otro lado, me parecería bien. Pero hacer que te tengas que comprar la expansión grande, entre comillas, para los 2 coches en caso de que quieras jugarlo a 7 y 8 jugadores, me parece francamente mal. Por otro lado, las expansiones de de Flame Rush, me parece que Pelotón es obligatoria, aunque también os digo, estás diciendo que aquí te hacen comprar ya la expansión. También es cierto que aquí, para poder tener más corredores, necesitas la expansión. Cierto, aquí tienes 4 equipos en el juego base y 2 más que te hacen el pelotón y además te añaden modo solitario. Pero es que estamos hablando de que la suma de pelotón, meteo y pelotón, meteo y el juego base vale lo mismo que aquí el juego base. Es decir, aquí ya tienes los 6 corredores que te añade de 1 a 12 jugadores o de 1 a 6 si quieres jugarlo por equipos. Te añade muchas más casillas de tablero modulares, te trae todas las cartas de todos los jugadores, te añade el modo solitario que te añade cositas y te lo mejora, ya que en el juego base el modo solitario vendría a ser fanmade, y estamos hablando también de que le hemos añadido la expansión de meteo, que sería la correspondiente a la expansión de clima. Por lo tanto, estamos hablando de que el precio de todas esas de Flame Rush sería el precio del juego base del Hit. Por lo tanto, no hay comparación tampoco en el tema expansiones, porque aquí sí hay muchas cartas, pero aquí también tenemos muchas cartas y tenemos mucho tablero. Así que no voy a hacer comparación en cuanto a las expansiones, porque gana Flame Rush de goleada. Y además, aquí ahora ya diría, sí, pero aquí tenemos el modo campeonato, que está genial, que está súper bien, y aquí no lo tienes. Vale, ahora acaban de sacar, bueno, ya salió hace un par de años creo, la expansión Grand Tour, que yo creo que maldito la traerá aquí, que te aporta ese modo campaña. Sí, es cierto que son otros 25-30 euros y que se acerca a esto, pero es que te añade mucho más contenido y te acerca a tener ya un juego totalmente completo. Por otro lado, aparte de las expansiones, voy a hablar del tema fanmade. Aquí, al ser un juego completamente
puramente de tablero modular, tienes contenido fan-made a patadas, porque puedes hacer prácticamente la etapa como quieras. Además, aquí contamos con el tema de las cimas de las montañas, las subidas, los descensos, el pavés que vemos por aquí, con el clima que le metemos aquí vamos a poder tener el aire que nos va a hacer sumar y quitar valores, o que podamos utilizar una serie de cosas. Por lo tanto, todo el contenido fan-made que vais a encontrar en Flame Rush va a ser, personalmente, o yo por lo que he visto, es más de lo que vais a conseguir en el contenido fan-made, que también tiene mucho en Hit. Luego, el tema de los tableros, para mí no hay color. Un tablero modular siempre te va a dar mucha más rejugabilidad que un tablero físico o fijo, tanto fan-made como el otro. Bueno, vamos a pasar ya al otro lado. Bueno, antes de eso, aire. Bueno, como veis, la caja aquí va hasta arriba. De hecho, he tenido que quitar el inserto y hacerme un inserto yo para que coja todo perfecto. Por lo tanto, aquí aire, poco nada. Y aquí, en cuanto a aire, poco nada. Sí que es cierto que hay mucho hueco aquí para más cartas y todo eso, pero bueno, en cuanto a aire, claro, si le quieres meter alguna expansión más o algo a la caja base, no vas a poder. Tampoco vas a poder, creo yo, no tengo ninguna, pero no vas a poder, porque en el momento en que quieras meterle aquí algún tablero más de las expansiones, tampoco te entra. Por lo tanto, otro fallo. Mientras que aquí me han cogido las dos expansiones, la de Grand Tour ya no me va a coger, pero aquí no te coge más que los coches y las cartas. Ahora ya sí, cambiamos de cámara. Ya estamos de nuevo en esta otra cámara. Por recopilar componentes, me ha gustado más Flame Rush, arte me ha gustado más Hit, aire yo le daría el punto a Flame Rush, porque lo que vamos a hacer es, estamos comparando Flame Rush más la expansión pelotón, importante, contra Hit, porque ambas cosas van, digamos que el paquete compara al precio de Hit, y por lo tanto, en cuanto le metes la expansión pelotón, la caja de Flame Rush explota. Tienes que hacerte un inserto, porque si no es muy difícil meter todo el contenido sin que desborde y para poderlo jugar relativamente rápido. En cuanto al precio, ya os estoy diciendo que tanto Hit como Flame Rush más pelotón rondan el mismo precio. Incluso te diría que si le metes la expansión Meteo va a rondar más o menos el mismo precio. Por lo tanto, me parece un juego mucho más completo lo que viene Flame Rush con las dos expansiones que Hit juego base. Así que en cuanto al precio, el punto se lo daría también a Flame Rush. En cuanto a la calidad-precio, tanto de componentes y demás, no lo voy a valorar, porque ambos juegos andan muy parecidos y ya le hemos dado el punto del precio a Flame Rush. En cuanto a la escalabilidad, aquí ya vamos a comentar cosas. Lo primero, Flame Rush va de 1 a 12 jugadores. Personalmente, llevar solo un corredor a mí no me convence. Jugar por equipos llevando solo un corredor, intentando además por telepatía saber que va a jugar tu compañero, me parece una auténtica locura y un caos, y pierde parte de esa táctica. Y jugar como si no fuerais equipos, cada uno a su puñetera bola, me parece que también pierde la esencia, pero es un plus. Por lo tanto, llega hasta 12 jugadores. Mientras que Hit va de 1 a 6 jugadores juego base y de 1 a 8 jugadores con las dos expansiones. Dicen que se juega muy bien a 7 y a 8. No lo he probado, solo lo he probado a 6 jugadores este Hit. Y a mí personalmente, en cuanto a la escalabilidad, a 6 jugadores jugaría antes un Flame Rush que un Hit. De 3 a 5 jugadores me gusta más Hit. 2 jugadores no me acaba de convencer ninguno. Tienes que usar bots. Y si acaso para 2... A ver, Flame Rush me gusta mucho 3 y 4. 3-4, incluso 3-4 si no tienes la expansión, y de 3 a 6 si tienes la expansión. Hit me funciona muy bien de 3 a 5, y Flame Rush y Hit a 2 no me acaba de convencer ninguno de los dos. Así que el punto de la escalabilidad se lo daría a Flame Rush. En cuanto al solitario, aquí hay que valorar varias cosas. Hit tiene ya un solitario con sus cartas de automa, con su, digamos, inteligencia artificial, que ya juega
y valora incluso el rebufo y alguna cosa más que digamos que es un solitario con, pues eso, con una IA que te va a jugar de una determinada manera dependiendo de cómo tú juegues. Mientras que en Flame Rush tienes tres modos de solitario. Uno Find Maze y dos que te vienen con la expansión de pelotón. Precisamente el pelotón y el músculo. En cuanto a solitario, a ver, si quieres un solitario sencillito, por decir de alguna manera, yo el solitario sencillo me iría a por Flame Rush. Allí es prácticamente llegar y sacar. También es mucho más rápido de preparar. Por lo tanto, si lo que estás buscando es un solitario rápido y fácil, pues yo me iría a Flame Rush. Pero si quieres algo que aunque sea un poco más costoso de preparar, pero también es más complejo y a la vez más realista, ya que depende un poco de lo que tú busques, pues yo ahí seguramente iría más a Hit. La IA, pues digamos, la inteligencia artificial o la interacción que tiene con respecto a ti, pues es que ya os digo que en Flame Rush no existe, ¿no? Entonces esa comparación sí que la haría. La duración de la partida en solitario, tenéis 2 partidas en el canal, pero claro, grabando, que tardas mucho más, pero la preparación y la partida podrían ser unos 40 minutos, 30-40 minutos de Flame Rush, mientras que en Hit ya te vas pues prácticamente a la hora. La rejugabilidad, pues más que la rejugabilidad del solitario es que te cansarás antes del solitario del Flame Rush que del solitario del Hit, precisamente por esa complejidad, esa inteligencia artificial que tienen los bots del Hit. ¿Cuál te da más en solitario? Pues personalmente yo le voy a dar el punto al Hit. En cuanto al setup, vale, el setup es más costoso sin lugar a dudas en Flame Rush, porque te tienes que coger el mapa, tienes que buscar las partes del tablero que necesitas, ir colocándolas, ir buscando su vuelta, y cuesta mucho más eso que coger, sacar el tablero, sacar cartas y demás, que con el Hit es más rápido. Por lo tanto, setup, punto para el Hit. Bueno, y ya con esto más o menos os podéis hacer una idea de cuál sería el que yo elijo o cuál os diría yo que para mí es el mejor. Me acabo de dar cuenta que no os he hablado de la rejugabilidad. Ambos juegos son muy rejugables. Como os he dicho, hay mucho contenido fan-made en el Flame Rush, por lo tanto eso le va a añadir mucha rejugabilidad. Ambos juegos son muy rejugables, porque aunque juguéis el mismo circuito, no creo que os den partidas iguales muy a menudo. Pero le voy a dar, aun con esas, le voy a dar el punto por poquito a Hit, por el tema de que posiblemente os canséis antes, o pueda ser que sea como un poco más monótono Flame Rush que Hit. Aún así, lo que os digo, ambos juegos muy rejugables. Seguimos. Antes de llegar a esa conclusión, vamos a hablar de las cosas comunes y de las diferencias. Las cosas comunes es que se ve muy claro que Hit es una adaptación de Flame Rush y que está adaptado a ese juego de carreras de Fórmula 1 que le han dado esa... lo han tematizado bien. Por lo tanto, las cosas comunes es que ambos están bien tematizados, ambos son con gestión de manos y que... digamos que el desarrollo de la partida es bastante similar, aunque tenga las diferencias que vamos a nombrar, como juego simultáneo versus juego simultáneo del Flame Rush versus el juego más por turnos o por jugador de Hit. El tema de que aquí juegas solo una carta en los dos corredores, pero una carta, y en Hit juegas tantas cartas como la marcha. El tema de la fatiga no corresponde al de quemado, ya que aquí la fatiga te va a dar 2. Aquí tú, por ejemplo, cuando juegas la fatiga, en un descenso
te la quitas queriendo para poder aprovechar mucho mejor ese 5 que te va a dar el descenso. Creo que esa gestión es más compleja de realizar en Hit, por lo tanto es otra de las diferencias. Tablero modular versus tablero fijo. Juego por equipos, por decirlo de alguna manera, ya que manejas dos en Flame Rush. Juego individual porque solo manejas uno. Y el tema del solitario con IA y demás. Esas serían las diferencias más claras que yo le veo. También que llega hasta 12 jugadores contra los 8. El tema de que las expansiones y el precio de Flame Rush vaya mucho más económico que el tema del Hit, que me parece que las expansiones rondan los 25-30 euros, que sí, que te traen material, te traen nuevos tableros, te traen... Pero ya te estás poniendo a que si te compras las dos expansiones, que creo que hay 2-3 expansiones de Hit, ya te estás poniendo en un juego de 125 euros más o menos, mientras que Flame Rush con todas las expansiones, incluso con la del Grand Tour, pues te podrá salir por 100 euros si llega, y estamos hablando ya de que te añade la del Grand Tour. Si no tienes la del Grand Tour, pon que te cueste 60-70 euros, lo que hemos hablado del juego base que equipara. Ahora bien, ¿cuál elijo yo? Esto es mi opinión y mayoritariamente es contraria a la que vas a encontrar en la mayoría de los sitios, y tiene una sencilla explicación. Yo elijo Flame Rush. Lo primero, porque me gusta muchísimo más el ciclismo que la Fórmula 1. Porque es un juego mucho más sencillo de jugar y de explicar que Hit, y lo puedo sacar con mucha más facilidad. De hecho, ya ha salido Flame Rush más en el poco tiempo que tiene que Hit en el tiempo que tuvo. De hecho, Hit me costó sacarlo las primeras veces. Por lo tanto, aunque todo el mundo, casi todo el mundo, te pueda decir que Hit es un mejor juego porque es Flame Rush, pero mejorado, con más complejidad y con más dificultad de gestión, a mí me gusta mucho más la esencia del ciclismo, del juego estratégico y táctico, de control de la fatiga, de saber cuándo lanzar a un corredor, de saber cómo jugar las cartas para aprovecharte del rebufo, de cosas de ese estilo que a mí me gustan mucho más que Hit. El modo campaña te lo puedes hacer tú también e ir acumulando la fatiga en el resto de las carreras que quieras darle. Por lo tanto, el modo campeonato no me parece un extra lo suficientemente bueno en Hit como para que gane a este Flame Rush. Pero vamos, ya os digo que es mi opinión. Ya habéis visto el versus. Yo lo que quiero que veáis con este versus no es que compréis mi opinión, sino que veáis las diferencias y veáis cuál es el que más se ajusta para vosotros. Ya os he dicho al principio que aquí falta comparar con Pole Position. Cuando Do It Games saque de nuevo el Pole Position, puede ser que lo compare, añada Pole Position a esta comparativa y veamos si me quedo con Pole Position, con Hit, con Flame Rush. Igual Flame Rush, después de tanto que me ha gustado, lo he vendido ya, quién sabe. Aunque ya os digo que le tenía muchas ganas a Flame Rush. Soy un bastante aficionado al ciclismo, mucho más que a la Fórmula 1, y a mí el toque de la estrategia que tiene en las etapas de montaña, el poderme hacer un giro como el que me hice de 6 etapas que me hice yo, ostras, a mí me gusta mucho. Es difícil que yo le dé 6 partidas en solitario a un juego tan... Claro, 6 partidas solo para hacer el campeonato, porque tuve que hacer más para aprender a jugarlo, para comparar los modos de solitario que había. Por lo tanto, que yo me juegue 6 partidas a un juego como Flame Rush, que no es, personalmente os lo digo y os lo digo así de claro, el solitario no es su mejor número ni de coña. O sea, si queréis el juego para jugarlo en solitario, aunque yo lo esté jugando mucho, creo que no es que no me lo compraría para jugarlo en solitario. Pero bueno, eso ya allá cada uno. Y ahora, mi pregunta, o la pregunta final: ¿pueden convivir Flame Rush y Hit? La respuesta que yo os diría es no.
Me parece que se asemejan tanto como para poder tener los dos en la ludoteca. Una cosa es que te gusten mucho los juegos de carreras, que te guste mucho el ciclismo y la Fórmula 1 y que sean tus juegos favoritos y que tengas también Fórmula D, que tengas Pole Position y que tengas alguno como el Thunder Road Vendetta, que tengas muchos juegos de carreras porque te gusten. En ese caso pueden convivir. Entonces, allá vosotros cuál elegir. Si sois más de Fórmula 1, Hit. Si sois más de juegos más complejos, Hit, aunque seguramente eso os aupe a coger Pole Position. Mientras que si buscáis un juego de ciclismo o un juego más sencillo de sacar, sencillo de aprender y sencillo de jugar y más ágil y dinámico, para mí Flame Rush es vuestro juego. Espero que os haya gustado este versus. Ya os digo, si consigo jugar a Pole Position lo suficiente, tanto en solitario como en compañía, os haré ese versus, siempre y cuando os guste y os guste este vídeo. Y si no, pues no pasa nada, yo lo he hecho encantado. Y por eso, muchas gracias por llegar hasta el final. Dale al like si te ha gustado, comenta, suscríbete, acuérdate que tenemos 5% en todas vuestras compras en Ludosaurus. Pásate por nuestro Instagram, acuérdate que tenemos TikTok que cada día está más parado, pero seguramente en breve vuelva y ¡nos vemos!